La Revolución Francesa, un hito crucial en la historia mundial, sacudió los cimientos de la sociedad, la política y la cultura en el siglo XVIII. Nuestro objetivo es explorar las causas y los efectos dominó de este evento monumental que trascendió las fronteras nacionales, resonó en todo el mundo y, en última instancia, dio forma a nuestra sociedad moderna. Fue un periodo confuso y turbulento que dio origen a nuevos ideales y perspectivas sobre gobernanza, derechos humanos e igualdad. Emprendamos juntos este intrigante viaje. Puesta en marcha por una compleja interacción de factores sociales, económicos y políticos, la Revolución Francesa estalló en 1789. Las raíces del descontento estaban firmemente implantadas en las mentes y los corazones del pueblo francés. La carga de los impuestos excesivos, la estructura social rígida e injusta del antiguo régimen, y una creciente crisis de hambre convirtieron la chispa de la rebelión en una conflagración ardiente. Sin miedo a disputar el status quo, la población francesa, impulsada por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que se habían convertido en el llamado de atención de la revolución, irrumpió en la Bastilla, un odiado símbolo de la tiranía real. La monarquía, que alguna vez fue una institución intocable, se vio inexorablemente arrastrada a una vorágine de indignación y desafío públicos. La revolución vio el ascenso y la caída de varios gobiernos, cada uno de los cuales se esforzó por cumplir las elevadas promesas del nuevo orden. En medio de estos tiempos tumultuosos, se desplegó una ola de reformas radicales que impactaron todas las facetas de la sociedad francesa, desde la abolición de los privilegios feudales hasta la declaración de igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Sin embargo, las reverberaciones de la revolución no debían estar contenidas dentro de las fronteras de Francia. Trascendieron frontera tras frontera, desplegándose en una serie de oleadas globales cuyo alcance se extendió desde América del Norte hasta Egipto, y desde Haití hasta Europa, galvanizando las luchas locales por la autodeterminación y transformando los paisajes políticos globales. La creciente ola de revolución y resistencia se vio reforzada por la creencia inquebrantable en la soberanía popular, un principio que rechazaba la autoridad absoluta de reyes y monarcas, sustituyéndola por el poder del pueblo. Habían amanecido las repúblicas federales, las monarquías constitucionales, y la era de los revolucionarios de ambos lados del Atlántico. Mientras tanto, Europa fue testigo del surgimiento de una coalición contrarrevolucionaria, cuyo objetivo era sofocar la fiebre revolucionaria que se había apoderado del continente. En los años siguientes se produjo un devastador choque de ideologías que culminó en las guerras napoleónicas, que, en su apogeo, involucraron prácticamente a toda Europa en una situación de mayor tumulto y lucha. La derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815 propagó el crecimiento del conservadurismo europeo. Se convocó el Congreso de Viena, lo que provocó una ola de reacciones que tenían como objetivo restaurar el antiguo orden político, resucitar el concepto del derecho divino de los reyes y reprimir nuevos estallidos de agitación revolucionaria. Al otro lado del Atlántico, en América, también se volvió a dibujar el mapa del Nuevo Mundo. Surgieron nuevos estados independientes, que descartaron los vestigios del colonialismo y abrazaron el fervor revolucionario. En el Caribe, la revolución provocada por la abolición francesa de la esclavitud alcanzó su apogeo en 1804, con el establecimiento de un Haití independiente. Los temblores de la revolución también se sintieron en la India. La Compañía Británica de las Indias Orientales, cada vez más enredada en la política y el gobierno locales, comenzó a evolucionar hasta convertirse en un instrumento de control imperial. Sin embargo, es crucial comprender que si bien la Revolución Francesa sirvió como un faro ideológico, su impacto se desarrolló dentro del contexto más amplio de los levantamientos indígenas y el poder menguante del Imperio Mughal. China, aunque no estaba directamente influenciada por los acontecimientos revolucionarios en Francia, estaba atravesando su propia serie de pruebas y tribulaciones. El Tratado de Nankín, impuesto a China por el poder imperial británico en 1842, señaló la naturaleza rápidamente cambiante de las relaciones internacionales, un cambio de paradigma que estuvo, en parte, influenciado por las ideas revolucionarias que emanaban de Francia y otras partes del mundo. Al mismo tiempo, el Imperio Otomano también se vio sumido en el desorden. Habiendo surgido como el viejo enfermo de Europa, estaba combatiendo tanto la disidencia interna como el imperialismo depredador de los imperios dinásticos. Sin embargo, recordando el espíritu de la Revolución Francesa, un estadista ilustrado como el sultán Mahmud II inició reformas revolucionarias que, lamentablemente, fueron inadecuadas para evitar el declive. En Rusia, el profundo cambio social catalizado por la Revolución Francesa inspiró un cambio dramático. La servidumbre fue abolida en 1861, un cambio sísmico que liberó a millones, y allanó el camino para el eventual colapso de la autocracia zarista. Por el contrario, esta transformación radical anunció nuevos desafíos, y generó un crisol para las actividades revolucionarias. Evidentemente, el largo alcance de la Revolución Francesa también abarcó a Australia. Las colonias penales, originalmente establecidas para servir a las políticas neoimperialistas opresivas de una monarquía, finalmente fueron reconfiguradas por los principios emergentes de democracia y libertad. Hoy en día, estos principios siguen resonando dentro de la estructura política contemporánea del país. Incluso África experimentó una repercusión en los acontecimientos en Francia.
Aunque los impactos directos fueron menores, los crecientes sentimientos anticoloniales mucho más tarde, en el siglo XX, fueron un testimonio de la potente ideología de autodeterminación que echó raíces en los tiempos de la agitación revolucionaria en Europa. Las islas del Pacífico revelan de manera similar el impacto duradero de la Revolución Francesa. Emblemático de esta influencia, Tahití enfrentó drásticas transiciones sociales. Los puntos críticos de esta transformación de base amplia fueron los gobernantes coloniales franceses, quienes, a pesar de sus ambiciones imperialistas, sin darse cuenta difundieron los ideales de la Ilustración en estos tramos idílicos. Al acercarse una vez más a Francia, a mediados del siglo XIX se habían producido cambios monumentales. La revolución se había extendido más allá del ámbito civil, y había entrado en el ámbito de la cultura. El surgimiento del sufragio universal, la implementación del secularismo y la legitimación de los derechos de las mujeres son testimonios perdurables de una cultura profundamente moldeada por la Revolución Francesa. Al doblar la última esquina de nuestro viaje, es prudente considerar el legado de la Revolución Francesa. Los ideales de libertad e igualdad siguen impregnando los discursos sociales y políticos, empujando constantemente a las sociedades hacia un cambio progresivo y un desarrollo inclusivo. De hecho, la Revolución Francesa, con sus múltiples ramificaciones a escala global, sigue siendo un momento decisivo en los anales de la historia mundial. Cerramos nuestra exploración, pero comprender las ramificaciones de la Revolución Francesa es un viaje interminable. Seguimos escudriñando este acontecimiento histórico, no para exasperar el pasado sino para utilizar sus lecciones para orientarnos hacia un futuro que traiga prosperidad y paz para todos. Tal es el don, tal es el poder del conocimiento.